Abraham Lincoln, el hombre que salió de la oscuridad y se convirtió en el 16º presidente de Estados Unidos, y se dice que el mejor. Lincoln ha sido calificado por los historiadores como el presidente más grande de Estados Unidos. La leyenda que surgió a raíz de su asesinato ocultó su verdadera personalidad. Mediante un profundo análisis histórico, psicológico y médico, conoceremos su carácter y el extraordinario impacto de los primeros años de su vida, cuando abramos el expediente misterio de Abraham Lincoln. Expediente Misterio. Abraham Lincoln. 5 meses después de ser elegido presidente por segunda vez, Abraham Lincoln fue al teatro a ver una comedia. Era el 14 de abril de 1865, Viernes Santo. A las 2 horas de la representación, John Wilkes Booth entró en el palco presidencial y disparó a Lincoln en la nuca con una pistola Derringer. Lincoln murió la mañana siguiente y se convirtió en el primer presidente estadounidense que era asesinado. Harold Holzer, autor de Lincoln. Ese domingo, domingo de resurrección, por todo el país se oían sermones que comparaban a Lincoln con Jesús, que había muerto por los pecados del país. Tuvo una gran resonancia y elevó a Lincoln a la categoría de santo. Inmediatamente. En la ciudad de Washington se encuentra el magnífico monumento a Lincoln, una vasta estructura de granito, mármol y piedra dedicada a este emblemático norteamericano. El hombre que emancipó a los esclavos negros. Que ganó la guerra civil y evitó que Estados Unidos se dividiera. Desde su asesinato, Lincoln ha sido reverenciado por millones de personas, pero la historia del hombre ha sido eclipsada por la fama que le rodea. James McPherson es uno de los mejores conocedores de Lincoln. Haber sido asesinado en el momento en que había conseguido la victoria hizo que se olvidaran las críticas sobre él, sus fallos y la frustración por los años de guerra, y que se le considerara un mártir. La vida de Lincoln adquirió un aire romántico y se olvidaron la complejidad de su carácter y sus motivaciones. Sin embargo, las actuales investigaciones han descubierto otra imagen de este gran líder, a veces hombre rudo, decidido a conseguir el sueño americano, cuyas acciones al final de su vida fueron consecuencia de su precaria infancia. Lincoln se crió en su hogar de Kentucky, en la granja Sinking Spring. Nació en una cabaña de madera de la frontera, en una familia de granjeros que vivía de la tierra. Creció con lo básico y su educación fue muy limitada. Siempre se sintió algo avergonzado por su falta de educación. Cuando Lincoln llegó al Congreso, tuvo que rellenar un cuestionario, relacionar los logros pasados. En el apartado de educación escribió deficiente, una especie de broma, y creo que eso revela cierto disgusto por no haber asistido más años a la escuela. Los expertos creen que más tarde, esa infancia desaprovechada se convirtió en un aliciente para el éxito de su campaña política. Decía, soy el humilde Abraham Lincoln. Mi política es concisa y sencilla, como el baile de una vieja dama. Es una magnífica exposición. Por supuesto, la realidad era muy diferente. Nadie que consiga lo que él consiguió, alzarse de la nada como él,
puede calificarse de ignorante y humilde como Abraham Lincoln confesaba ser. Su artificio era rebajarse de sí mismo, enmascarar la complejidad de su brillante inteligencia, crear una imagen popular que la gente adorara y respetara, y no dejar vislumbrar la ambición que había detrás de sus acciones. La determinación y la ambición serían el secreto del éxito de Lincoln, y los historiadores creen que nunca intentó ocultar su pasado. Desde temprana edad, quería conseguir algo más que su padre. Su padre estaba contento con la vida que llevaba, pero Lincoln no estaba satisfecho. Y quería marcharse, quería prosperar. El historiador Michael Burlingame ha investigado la psicología tras los primeros años de Lincoln. Yo creo que la ambición de Lincoln tiene sus orígenes en un sentimiento de inferioridad, y era muy consciente de ser un paleto de pueblo. No quería ser granjero como su padre, no quería ser carpintero como su padre, y no quería vivir en una zona rural como su padre. Su principal ambición era dejar ese mundo. Lo consiguió mediante la lectura. Fue uno de los grandes autodidactas en cuanto a educación se refiere. Aprendió solo una sorprendente cantidad de cosas. Por medio de esos conocimientos, escapó de sus comienzos rurales y entró en la política. Pero su deseo de entrar en la vida pública no era puramente por razones altruistas. Como aclara Burlingame, sus motivaciones eran mucho más personales. Su ambición en aquellos tiempos no estaba centrada en una ideología en particular, sino en ganar popularidad. No es solo el caso de Lincoln, sino que muchas personas quieren entrar en la vida política para aumentar su autoestima, ganando elecciones y dando discursos para tener confianza en sí mismos. Y creo que Lincoln era un clásico ejemplo. El primer triunfo político llegó para Lincoln a la edad de 25 años. En 1834 fue elegido asambleísta por el estado de Illinois y también tuvo gran éxito como abogado. Ese joven y ambicioso político y abogado era solo una promesa del gran estadista que sería algún día. Como presidente, Lincoln sería conocido por su carácter y empatía. Pero 25 años antes de llegar a ser presidente, el joven Lincoln era muy diferente. La cualidad menos atractiva que he descubierto en Lincoln cuando era joven político es cierta tendencia a la crueldad. El tipo de política que se practicaba en los estados fronterizos de su época implicaba el sarcasmo y el ridículo. Cuando tenía entre 20 y 30 años practicaba una política de golpes bajos. Lincoln utilizaba su agudeza mental y sentido del humor para caricaturizar a sus oponentes, causando hilaridad y vergüenza en igual medida. Había una especie de arrogancia en esos artículos pseudoanónimos que escribía en los periódicos entre 1830 y 1840, satirizando a sus oponentes políticos. Aunque esas tácticas eran muy efectivas en un estado fronterizo como Illinois, eran muy poco apropiadas para la presidencia. Pero Lincoln cambió en un momento dado de su vida. Los historiadores creen que ese suceso contribuyó enormemente al cambio de personalidad y conducta de Lincoln. Insultó tan gravemente a un político de la oposición que fue retado a batirse en duelo. En 1842, James Shields, víctima de alguna de las cortantes observaciones de Lincoln, solicitó un encuentro físico para defender su honor. El desafiador y Lincoln salieron a batirse fuera de Illinois. Lincoln, como la parte desafiada, podía escoger las armas, y como el caballero que lo había retado era mucho más bajo, Lincoln decidió que el duelo sería a espada, y que lucharían en un espacio limitado en el que no tendría que moverse
y que habría una línea divisoria que no podrían cruzar. Así que Lincoln estaría en su lado de la línea y podría hacer picadillo a su oponente con su espada, mientras que éste no podría alcanzarle ni tampoco huir. Bajo esas normas, Shields tenía muy pocas oportunidades de vencer. Pero en el último momento, otras mentes más inteligentes les disuadieron y Lincoln se disculpó. Al incidente siguió un periodo de gran crecimiento personal que culminó a la edad de 40 años. Y mientras, estuvo un lustro apartado de la política. Durante ese periodo, aparentemente sin apenas acontecimientos dignos de mención, Lincoln pasó por una época de gran crecimiento psicológico. Se convirtió en un buen estadista y dejó atrás su política de acoso y derribo. Su vuelta a la política y las razones para ello volvieron a revelar el profundo efecto que sus primeros años de vida habían tenido para él en el aspecto político y personal. Lo que le impulsó a regresar fue el Acta de Kansas, Nebraska. El Congreso de Estados Unidos redactó un acta que reconocía los nuevos territorios de Kansas y Nebraska. También permitía que los colonos de esas regiones utilizaran esclavos. El acta era controvertida, porque todos los territorios estaban liberando a los esclavos. Lincoln sintió el impulso de volver a la política. Los discursos que daba oponiéndose al acta demostraron el desarrollo personal de Lincoln desde el día del duelo, ocurrido 10 años antes. Estamos en la sala de los representantes de la capital del estado, Springfield. El famoso discurso de Lincoln, Una casa dividida, de junio de 1858, se dio en esta sala en el podio que está detrás de nosotros. Las frases iniciales decían: una casa dividida contra sí misma no puede durar. Creo que este gobierno no puede mantenerse permanentemente siendo mitad esclavo y mitad libre. No espero que la unión se disuelva. No espero que la casa se derrumbe, sino que espero que deje de estar dividida. Discursos como ese, su elocuencia y su fuerza intelectual elevaron su perfil político a nivel nacional. Se establecieron las creencias de Lincoln como un poderoso orador antiesclavista que lo convirtió aún más en una prominente figura nacional y le ayudó a llegar a ser presidente. Esta es la declaración que llevó a Lincoln a la presidencia, que demostró un cambio importante en sus motivaciones personales. Su ambición no era alcanzar la fama, sino ayudar a hacer algo que aliviara el sufrimiento de los esclavos y reivindicara el honor del país. Por medio de su extensa investigación, Burlingame ha descubierto lo que cree son las raíces de la posición antiesclavista de Lincoln. En sus discursos no enfatizaba demasiado en los argumentos que hacían los abolicionistas. Por el contrario, insistía una y otra vez en que era una atrocidad que alguien trabajara todo el día bajo el tórrido sol para que otro se llevara los beneficios. Nuevamente, las primeras experiencias vividas por Lincoln dieron forma a sus acciones futuras. Yo lo relaciono con la forma en que lo trataba su padre. Cuando era adolescente, lo alquilaba a los vecinos y tenía que cavar la tierra, talar árboles y hacer otros trabajos agrícolas extenuantes por los que cobraba 25 céntimos al día. La ley decía que las ganancias de un niño menor de 12 años pertenecían al padre. Lincoln volvía a su casa y entregaba el dinero a su padre. Creo que debía de estar muy resentido porque lo había sacado de la escuela y lo mandaba a trabajar para otros. Y eso inconscientemente le hacía identificarse con los esclavos y a su padre como a un propietario de esclavos. La posición antiesclavista de Lincoln también refleja sus logros personales al conseguir alzarse desde sus humildes principios. Lincoln insistía muchas veces en que la esclavitud
Era una anomalía en una sociedad que creía en el derecho a prosperar de todo hombre, porque, como decía, los esclavos estaban fatalmente ligados a esas condiciones de por vida. No tenían esperanzas de avanzar. Esta fuerte convicción desde sus primeros años permanecería con él toda su vida, y su campaña de oposición lo llevó al centro de la política nacional. El 6 de noviembre de 1860, Lincoln obtuvo una sorprendente victoria y se convirtió en el 16º presidente norteamericano. Le apoyaron todos los estados antiesclavistas del norte. Los estados sureños dependían de los esclavos y algunos ni siquiera imprimieron su nombre en las papeletas de votación. El descontento acabó con el estallido de la Guerra Civil. La actuación de Lincoln durante esa guerra, que duró 5 años, lo puso en muchos libros de historia como el más grande de los presidentes norteamericanos, pero solo consiguió llegar a esa posición por su extraordinaria determinación y su carácter. La investigación de la vertiente personal durante la presidencia revela lo impresionante que era su autocontrol. Y los retos a que se enfrentó eran aún mayores de lo que la gente imagina. En 1862 murió su hijo William, aparentemente de fiebre tifoidea. La muerte de su tercer hijo, Willie, durante la Guerra Civil fue muy dura para el señor y la señora Lincoln porque era su hijo predilecto, el más parecido a su padre, y fue una pérdida terrible para el matrimonio. Era un hombre de carácter melancólico, que había sufrido depresiones en su juventud, y también estuvo deprimido mientras fue presidente de Estados Unidos. Luchar contra esa condición es difícil, pero recientes evidencias sugieren que Lincoln solucionó el problema en los primeros tiempos de su presidencia. Tomaba un remedio llamado masa azul, un fuerte medicamento para aliviar su melancolía. Se cree que pudo ejercer un efecto en su personalidad y su carácter, y que tal vez acentuara su mal carácter e irritabilidad. El doctor Norbert Hershorn cree que esa irritabilidad podía ser indicativa de algo más grave. Como médico, para mí está muy claro que si un hombre viene y me dice que toma masa azul y que todos sus parientes y amigos dicen que se porta de forma errática, que ha perdido su carácter, que está muy sensible y que tiembla cuando está bajo tensión, yo diría que sufre un envenenamiento por mercurio. Si Lincoln estaba absorbiendo altos niveles de mercurio, los efectos podían ser extremadamente graves. Los resultados del Dr. Hershorn son inequívocos. Hemos averiguado que aún tomando dosis razonables pudo absorber mucho mercurio. La cantidad es 1000 veces mayor que la permitida actualmente por el Departamento de Sanidad. Cuando fue elegido presidente, Lincoln fue envenenándose lentamente. Sin embargo, parece ser que a los 5 meses en el cargo, reconoció los efectos secundarios y lo dejó. Sorprendentemente, Lincoln no parecía estar psicológicamente enfermo o debilitado por su tendencia a la depresión, sino que cuando asumió la presidencia manifestaba una gran fuerza psicológica. Su capacidad de examinar, aprender, adaptarse y madurar caracterizaron a Lincoln durante su vida y le confirió su grandeza. Pero esa facultad se convirtió en instrumento de su caída. Al principio de su carrera política, Lincoln estaba en contra de la igualdad racial. No creo que conociera a ninguna persona de color. No las había en Springfield, Illinois. Decía, ¿creo que los negros deberían formar parte de un jurado? No. ¿Creo que deberían votar? No. ¿Creo que tienen derecho a casarse con personas blancas? No. Pero cuando fue presidente, cambió su percepción de la comunidad negra. Creo que fue crucial que avanzara, que cambiara. Conoció a Frederick Douglass en la Casa Blanca.
y elaboraron juntos la estrategia para el plan de emancipación. Frederick Douglass era un prominente campañista que había sido esclavo. Recibió a Douglass en la Casa Blanca en 1865, después de su investidura, y dijo públicamente: «Douglass, ¿qué opinas de mi discurso? No hay otra opinión que respete tanto como la suya». Y lo dijo ante una multitud formada exclusivamente por blancos. Culturalmente, uno de los grandes momentos de Lincoln fue cuando empezó a creer en la igualdad como ideal. Ese fue el gran momento. Otra influencia decisiva se produjo durante la Guerra Civil. Creo que un factor importante fue la contribución de los soldados negros a la victoria de la Unión. Eran personas que luchaban por su país y por su esfuerzo se habían ganado la ciudadanía. No podían pedirles que lucharan y arriesgaran sus vidas para luego negarles sus derechos como ciudadanos. Y eso es lo que dijo Lincoln en 1865. Su idea de aliviar el sufrimiento de los negros lo llevó directamente a la muerte. Tal vez a causa de las experiencias de su niñez, Lincoln tenía un sentido de la justicia que influyó en su política. En el último discurso que hizo 3 días antes de que fuera asesinado, dijo públicamente que estaba a favor de conceder algunos derechos políticos a los esclavos liberados. Fue un paso peligroso. Había una persona entre el público ese 11 de abril de 1865 que entendió la importancia del discurso, y era un joven actor llamado John Wilkes Booth, que al oír las palabras de Lincoln a favor de aliviar el sufrimiento de los negros, o por lo menos limitarlo, se volvió hacia sus compañeros y dijo: «Eso significa reconocer la ciudadanía a los negros, y este será el último discurso que dará. Yo me ocuparé de ello». Y 3 días después disparó a Lincoln. Con su muerte, Lincoln tenía asegurado el martirio, pero esta investigación descubre la otra faceta de su santificada figura. Su personalidad tenía más de una cara, y era bastante compleja, pero creo que eso lo hacía más interesante. Le daba su grandeza porque lo humanizaba. Podemos apreciarlo como a ser humano más que como al hombre que mira hacia abajo desde este enorme monumento de Washington. Inmortalizado como héroe de la Unión y gran emancipador, Lincoln el hombre es más falible y aún más interesante que su mítica fama. Un hombre que por todo ello es uno de los más grandes norteamericanos que han vivido.